Excelente. Sí, entonces hoy día vamos a estudiar Mateo 14, desde el 22 hasta el 36. El capítulo 14 es parte de la sección de Mateo en la que se revela la identidad del Mesías y tiene el siguiente esquema. La primera parte es del versículo 1 al 12 y es el relato en el que Herodes le corta la cabeza a Juan el Bautista. Eh, Luego viene la otra sección que es que Jesús va al oeste de Bethsaida y sana a los enfermos. Y luego Jesús alimenta a 5.000 hombres, sin contar a mujeres o a niños, ¿sí? Y nosotros nos vamos a estar concentrando en la sección 4 y 5, que es cuando Jesús camina sobre el mar de Galilea y cuando llegan a Genezaret, ¿no? Jesús con los discípulos y Jesús cura a todos los que tenían algún mal, ¿sí? Acá estuve haciendo un estudio, creo que muy provechoso acerca de la región, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Carlos a veces muestra, ustedes saben, las cosas suplementarias como los mapas y esquemas y me parece muy, muy útil. En este caso, el capítulo 14 empieza con el relato en el que Herodes le corta la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? Herodes Antipas era el gobernador de Galilea y de Perea, ¿no? Acá lo pueden ver en esta sección. Esta es Galilea y acá está Perea, ¿sí? Esa es una clave para entender el relato, porque ustedes van a ver que salta de ciudad en ciudad algunas veces a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Acá está Galilea y acá ven Bethsaida, acá está la región desolada de Bethsaida y acá está Capernaum y acá está Genezaret y acá está Tiberias, ¿ok? Todos esas ciudades y esas regiones juegan un rol en este capítulo, ¿sí? Entonces Herodes Antipas, que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, era gobernador de tanto de Galilea, que es esta sección de acá, que tiene acceso al mar de Galilea, y Perea, que es esta sección de acá, que tiene acceso al mar muerto, ¿no? El mar muerto y el mar de Galilea están conectados por el río Jordán, ¿sí? El río Jordán también viene por acá, o sea que está partiendo básicamente el mar de Galilea, ¿ok? Am, y Herodes Antipas, que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, oyó de la fama de Jesús y tuvo miedo, ya que pensó que Jesús era Juan el Bautista resucitado. ¿Sí? Ese es el relato inicial del capítulo. Eso es más o menos como para citar el contexto. Después de esto, Jesús sana a los enfermos y alimenta a 5.000 hombres. Luego, al enterarse de lo que le ocurrió a Juan el Bautista, y seguramente intentando mantenerse lejos de Tiberias, ¿no? Que es acá, que es donde estaba Herodes Antipas, y quizás para evitar también correr la misma suerte que Juan el Bautista, ¿no? Jesús envía a los apóstoles al este de Bethsaida. Em, y primero están acá al este de Bethsaida, y luego Jesús los envía al oeste de Bethsaida, a Capernaum, ¿no? En dirección a Capernaum, dice el texto, ¿sí? Pero terminan en Genezaret por la tormenta, ¿ok? Entonces, acá está una ilustración acerca del tipo de bote que probablemente usaron Jesús y sus discípulos, basados en los restos de un bote pesquero de hace 2000 años, ¿no? Que lo encontraron en la costa del mar de Galilea, ¿sí? Acá entraban más o menos 15 personas. Y bueno, llegamos a nuestro texto de hoy, que es específicamente del versículo 22 al 33. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, En verdad eres hijo de Dios. No es una historia que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Es básicamente cuando cuando Pedro camina sobre el mar, después de haber visto a Jesús caminar sobre el mar, ¿sí? El primer versículo, el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Ese enseguida significa inmediatamente después de alimentar a los 5.000 hombres, ¿sí? Eso nos damos cuenta porque el esquema nos muestra qué es lo que ocurrió y en qué secuencia, ¿sí? Entonces primero Jesús alimenta a los 5.000 hombres y luego Jesús camina sobre el mar de Galilea, ¿ok? Entonces ese enseguida es después de alimentar a los 5.000 hombres, ¿ya? Y luego dice que hizo que los discípulos subieran a la barca. Hizo. Ese hizo es anakazo en el griego, ¿no? Ustedes saben que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, o sea, un griego popular, un griego común. Y ese griego común que la gente común hablaba eh, es lo que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, ¿ya? El Viejo Testamento fue escrito en hebreo y un poquito en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Claro que a la hora que analizamos las citas que hacen los autores del Nuevo Testamento del Viejo Testamento, nos damos cuenta que probablemente estaban utilizando la Septuaginta, que es la traducción en griego del Viejo Testamento, que está escrito en hebreo. O sea que ellos mismos utilizaban la traducción en griego, ¿no? Llamada Septuaginta. ¿Ok? Ah, dice acá que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Ese verbo en griego, cuando lo analizamos, nos damos cuenta que significa forzó, obligó, constriñó. ¿Ok? No simplemente hizo, sino que los obligó a que subieran a la barca. Así es como debería estar traducido, ¿no? A mí me encanta a veces ver el griego, ¿no? Con ayuda de muchas herramientas, por supuesto, porque me da una mucho mejor idea de qué es lo que los autores de la Biblia quisieron realmente decir. ¿Ok? El versículo 22 debería leerse enseguida, Jesús obligó a que los discípulos subieran a la barca, ¿no? ¿Y por qué los obligó? La multitud quería tomar a Jesús por la fuerza y proclamarlo su rey nacional. Era por eso. No, acá en Mateo no nos damos cuenta, en Mateo 14. Pero si vemos la narración paralela, nos damos cuenta que en Juan eh, dice que la gente, al ver la señal que Jesús había hecho, ¿no? De alimentar a los 5.000 y de curar a un montón de personas, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte, ¿no? Entonces Juan nos revela en parte el por qué Jesús sintió que tenía que forzar a los discípulos a subir a la barca, ¿no? Porque ¿qué tipo de Mesías esperaban los judíos? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda más o menos yo creo que Carlos ha mencionado esto antes. ¿Qué tipo de Mesías esperaban los judíos? ¿Alguien se acuerda?
Ah, sí. Hay que sacarle el mute. Si abajo hay un botoncito redondo. Ah, ahí está. Majestuoso, sí. Claro. Ujú. Sí, justamente en Isaías 53 habla acerca de la falta de majestuosidad, ¿no? Que tenía Jesús en su apariencia. Eh, y claro, o sea, la verdad es que los judíos esperaban que el ungido de Dios, ¿no? El ungido que Dios iba a mandar, ¿no? Que en hebreo se dice Mesías y que en griego se dice Cristo, ¿no? El ungido de Dios, que el ungido de Dios ocuparía el trono de David, destruiría el gobierno romano que en ese momento estaba oprimiendo a Israel y que restablecería el reino de Israel. Dios había prometido enviar a su ungido para establecer su dominio en la tierra y Jesús como el Mesías había anunciado su reino en Israel, pero como la nación no lo aceptó, el reino no llegó como ellos esperaban que llegara, ¿no? Eso es lo que pasó. Eh, entonces los discípulos, siendo testigos de la aceptación y popularidad del pueblo para con Jesús, quedaron evidentemente influenciados por las masas, especialmente porque ellos también tenían la esperanza farisaica de un reino político. Ausentes los discípulos, Jesús podía enfrentarse más fácilmente al gentío. Es por eso que Jesús los forzó a que subieran a la barca y se fueran, ¿sí? Y fue esa la última vez que los discípulos se esperanzaron en el reino político de Jesús. Es decir, esta esperanza les duró o murió al ver que Jesús no era entronado en ese momento, o les duró inclusive después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Para los que conocen un poquito mejor lo que ocurrió más o menos en el resto del libro de Mateo o el libro de Hechos, am, no sé si alguien sabe la respuesta, ¿no? ¿Esa esperanza murió en ese momento o los discípulos siguieron creyendo que Jesús iba a ser entronado? La respuesta es que les duró porque en el libro de Hechos, ¿no? Al principio del libro de Hechos, vemos que dicen, ¿no? El narrador de Hechos, Lucas, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban a Jesús, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Esto es antes del Pentecostés, ¿sí? Antes de que el Espíritu Santo les, les caiga encima, por decirlo de una manera, ¿no? El reinado mesiánico por el que preguntaban era un reino político que los liberaría del aborrecido yugo romano. Por lo menos parcialmente todavía estaban esperando la restauración de un reino militar y político que expulsaría a los ejércitos romanos y restauraría la soberanía nacional de Israel, como había sucedido en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero el reinado de Jesús sobre su reino terrenal comenzaría o comenzará en su segunda venida, ¿no? Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Am, ¿Y en qué ciudad subieron a la barca?
creo que les di la respuesta a esto antes, cuando vimos los mapas. Am, el texto paralelo dice que cuando los apóstoles regresaron, eh, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida, ¿no? Aquí fue donde los siguieron los 5.000 hombres y luego los alimentaron, ¿sí? Entonces estaba en una ciudad llamada Betsaida cuando alimentaron a los 5.000, ¿sí? Entonces si vemos acá el outline, eh, primero alimentaron a los 5.000 y luego Jesús camina en el mar de Galilea, ¿no? O sea que estaban por acá, más o menos, ¿sí? Por acá. ¿Cómo sabemos que estaban por acá? Por la descripción del terreno que uno de los autores de los evangelios describen, ¿sí? Estaban lejos de la ciudad en sí, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver ahora. Estaban en Bethsaida entonces, ¿ok? La otra orilla, dice, ¿no? Que Jesús los mandó, hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. ¿Qué significa la otra orilla? En el texto paralelo de Marcos dice enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Pero un ratito, o sea, estaban en Bethsaida, según lo que dice Lucas, que es el texto paralelo del que estamos estudiando, que es Mateo 14, pero Marcos dice que se fueron a Bethsaida. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? No, no sé si alguna vez, y acá sí espero que compartan conmigo sus experiencias, no sé si alguna vez han leído la Biblia y se han confundido porque parece que los relatos paralelos de los evangelios, sinópticos especialmente, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, se contradicen. Y luego, después de mucho estudio, de mucha oración y todo, se dan cuenta de que ustedes estaban equivocados, ¿no? No sé si alguien alguna vez le ha pasado eso, o yo soy el único. Sí, muchas veces, a mí me ha pasado eso muchas veces, ¿no? Yo digo, wow, qué confuso, o parece que está mal, wow, quizás acá el autor se equivocó. Y luego me doy cuenta de lo que estoy diciendo y el Espíritu Santo no se equivoca, ¿no? El Espíritu Santo es el autor de la palabra, ¿sí? Toda, toda, em, toda supuesta contradicción que tiene el texto tiene una solución, ¿no? Por ejemplo, no estaba pensando en compartirles esto, pero acá tengo estos dos libros que hablan acerca de las dificultades de la interpretación bíblica, ¿sí? Ese se llama el Gran Libro de las Dificultades Bíblicas y este otro se llama la Enciclopedia de Dificultades Bíblicas. Y como pueden ver, no son chiquitos, ¿no? Entonces, cuando obviamente explican de una manera espectacular y con un contexto total y con mapas y todo por qué los autores del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento también escribieron y dijeron lo que dijeron, ¿sí? Entonces que no nos confunda, ¿no? Acá dice que Lucas dijo que estaba en la ciudad de Bethsaida y la otra orilla nos dice Marcos que era Bethsaida, ¿no? Pero cuando metemos el otro texto paralelo, el de Juan, nos damos cuenta que el otro lado del mar significaba hacia Capernaum, ¿ok? Entonces, y Marcos dice ah, que en este lugar en el que estaban actualmente, Jesús alimentó a 5.000 hombres y ese lugar era un lugar solitario, era un lugar apartado y era un lugar desierto, es decir, que no había muchas personas, ¿no? No necesariamente que el terreno era desértico, pero con acceso al mar, ¿ok? Entonces estaban en la ciudad de Bethsaida, pero al este de Bethsaida, ¿sí? Y viendo el mapa, se dan cuenta que el río Jordán partía la región de Galilea. Am, y uno concluye que la otra orilla a donde se dirigieron era el oeste de Bethsaida, ¿no? El río Jordán parte la ciudad de Bethsaida, ¿sí? Entonces tenía una orilla al lado este y otra orilla al lado oeste, ¿no? Y por eso es que se dirigían hacia Capernaum, ¿ok? Viéndolo acá en el mapa,
estaban por acá, en Bethsaida, y se dirigieron al otro lado de Bethsaida, ¿no? Acá ven el río Jordán partir la ciudad prácticamente, ¿sí? Partir toda la región de Bethsaida. Entonces estaban acá al este y se dirigían hacia el oeste, hacia Capernaum, ¿ok? Entonces no se alarmen. Em, ok, entonces, dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Dice para orar, ¿no? Y Lucas 5:16 añade que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Está hablando de Jesús, ¿no? Y la pregunta obviamente la tenemos que hacer, si Jesús era Dios, ¿por qué se le ve orar tanto y en tantas ocasiones? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No es un poquito extraño, ¿no? Inicialmente para la persona que piensa, bueno, si Jesús era Dios, ¿por qué oraba? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, exacto. Una gran razón, ¿no? Por la que Jesús oraba era para darnos el ejemplo, ¿sí? Y realmente hay más razones, ¿no? Al ser el Hijo de Dios, mostraba su sujeción y relación con Dios Padre. Y al ser hombre, mostraba su dependencia completa de Dios, ¿no? Y como Carlos lo dijo, también nos daba el ejemplo, ¿no? ¿Y qué era lo que Jesús típicamente oraba? O se le ve que oró en el Nuevo Testamento. En Mateo 4, antes de ser tentado, vemos que oraba por fortaleza, ¿sí? En Mateo 11 se le ve alabar a Dios, ¿no? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Lo está alabando, ¿sí? Y en Mateo 26, básicamente le pide rescate, ¿no? Que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y también se estaba sujetando al Padre, ¿sí? Pero le estaba pidiendo rescate ahí. Obviamente diciendo si es que es tu voluntad, ¿no? Que es algo que nosotros debemos hacer también. También hace oraciones de intercesión, eso se ve en Juan 17, y también de agradecimiento, ¿no? En Juan 11 dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Eso es justo antes de la resurrección de Lázaro, ¿ok? Y en esta ocasión específica, ¿por qué necesitó Jesús orar? ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento que Jesús necesitó aislarse y orar por un largo rato a Dios? Era porque, sí, exacto, exacto, exacto. Sí, era porque las masas estaban poseídas con un desenfrenado entusiasmo para hacerlo rey a Jesús. Y los discípulos eran partícipes de eso, ¿no? Eh, es más, en Mateo 16 vemos que Jesús comenzó a declarar que iba a sufrir. Pero pero Pedro lo reprendió y le dijo, no lo permita Dios, nunca te acontecerá, ¿no? Como diciendo, hey, pucha, tratando de animándolo, ¿no? Que no se deprima, de que nada de lo malo que él espera le va a pasar. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque los apóstoles también pensaban que Jesús iba a ser rey y ya, ¿no? Y ese no era el caso. ¿Creen que fue una tentación para Jesús el que la gente lo intentara hacer rey? ¿Fue una tentación para Jesús? ¿Eso lo tentó? ¿Qué creen? Absolutamente, claro. De otra manera no se hubiera ido a orar así como lo hizo antes de las tres tentaciones de Satanás en Mateo 5 o Mateo 4, ¿no?
Acá se ve en Mateo 4 que el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo voy a dar, ¿no? Pero me tienes que adorar, ¿sí? Entonces sí era una tentación para Jesús ser entronado en ese momento y no tener que sufrir la muerte en la cruz, la peor muerte, ¿no? Am, sí. Así que Jesús fue tentado en todo, en todos los puntos, nos dice acá en Hebreos, pero sin pecado. O sea que Jesús sí fue tentado por las masas de que lo querían hacer rey, pero no pecó, ¿no? Luego dice el versículo 24, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ese muy lejos, cuando uno ve el griego, el original, dice stadius polus, que significa varios estados, varios estadios, ¿no? Eh, es una medida de longitud, que era aproximadamente 180 metros. Em, y Am, Juan 6:19 nos especifica exactamente cuántos estadios de distancia estaban, a cuántos estadios de distancia estaban. Dice que estaban más o menos entre 4 o 5 kilómetros. Habían remado entre 4 o 5 kilómetros, ¿no? O sea que estaban a 4 o 5 kilómetros de la costa, ¿ok? Eso es importante, ahora lo vamos a ver por qué. Y luego dice que la barca era azotada por las olas, ¿no? La palabra raíz de esta azotada es basanizo en el griego, que significa atormentar, afligir, torturar, ¿no? De nuevo lo repito, a mí me encanta ir al griego o al hebreo con muchas herramientas, porque no los domino, porque le añade riqueza a mi interpretación de lo que estoy leyendo, ¿sí? Y acá dice, ¿no? Que azotada, la barca, significa atormentada, afligida, torturada, ¿no? Y esta misma palabra es la que se utiliza en Mateo 8 cuando los demonios gritan, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Este atormentarnos es basanizo, es la misma palabra, ¿no? Que se utiliza en este versículo para azotada. Entonces, efectivamente, la barca estaba siendo atormentada, torturada por el mar y el viento, ¿sí? ¿Y cuál era el estado físico de estos discípulos? ¿No? ¿Por cuánto tiempo navegaron? Bueno, desde que les dieron comida a los 5000 hasta las 4 o 5 de la mañana, son aproximadamente 7 u 8 horas. O sea que si bien habían avanzado 4 o 5 kilómetros, que era lo que Juan nos dice, de todas maneras habían remado 7 u 8 horas y no habían avanzado mucho, porque había una tormenta y el viento era contrario, ¿sí? El texto paralelo de Marcos nos dice que Jesús, al verlos remar fatigados, y de nuevo está usando basanizo, que significa atormentados, afligidos, torturados, porque el viento les era contrario, fue hacia ellos andando sobre el mar. Entonces lo que el texto completo da a entender es que la barca estaba siendo torturada, atormentada, y los discípulos también se sentían atormentados y torturados. ¿Ok? ¿Y a quiénes es que Dios ayuda? Es a los que reconocen su estado real, a los desesperanzados que reconocen su impotencia personal y necesidad de Dios en absolutamente todo lo físico y especialmente lo espiritual. Acá los invito, hermanos, a que por favor agarren sus Biblias y me acompañen a leer Santiago 4:6. Vamos a leer Santiago 4:6. A ver. Y si alguien por favor podría buscar Mateo 11 del 28 al 30. ¿Sí? Es más, si alguien ya tiene Santiago 4:6, por favor, si me ayuda a leerlo. A ver, creo que voy a tener que escoger un voluntario. Sí, por favor.
exacto. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? ¿Y alguien tiene Mateo 11 del 28 al 30? Miguel. Perfecto. 28 al 30, ¿sí? Y el 29 y el 30 también lo puede leer, por favor. Ah, no te preocupes, lo leo yo. Ah, sí, ya perfecto, excelente. Así es, así es. Entonces Dios ayuda a los humildes y se opone a los orgullosos, es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y, y es así. Y en este caso, estoy seguro que los discípulos estaban esperando, estaban mirando alrededor a ver si, bueno, mirando alrededor no, pero estaban deseando con todo su corazón que Jesús estuviera ahí, así como lo estuvo en un relato anterior, en el mismo libro de Mateo, en el que Jesús estaba en la barca durmiendo cuando había una tormenta en ese momento, en el mar de Galilea también, ¿sí? Seguramente estaban diciendo, wow, en esa situación, por lo menos Jesús estaba acá, estaba durmiendo, pero estaba acá con nosotros, y ahora ni siquiera está acá, ¿no? Dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué espectacular, ¿sí? Nunca se lo hubieran imaginado porque Jesús nunca había hecho algo así, seguramente. Dice, a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué significa la cuarta vigilia de la noche? Empecemos ahí. No, este es el reloj antiguo, básicamente, ¿no? La cuarta vigilia de la noche eh, era una de las maneras como que ellos utilizaban para medir el tiempo, ¿sí? Los romanos dividían las horas de la noche, es decir, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en cuatro vigilias, de 3 horas cada una. Y la cuarta vigilia duraba de 3 a 6 de la mañana, ¿sí? Acá vemos la primera vigilia de 6 a 9, luego de 9 a 12, luego de 12 a 3 y luego de 3 a 6. O sea que cuando dice la cuarta vigilia, ya eran las 4 o 5 de la mañana cuando vieron a Jesús andando sobre el mar, ¿no? Imagínense el número de horas, por eso es que dije que seguramente habían estado remando, aunque solamente habían avanzado 4 o 5 kilómetros, habían estado remando por 7 u 8 horas. Ah, por supuesto, claro, estaba totalmente oscuro. Y como se imaginarán, allá en el mar y con la tormenta y con el viento y sin tener linternas ni nada de eso, estaba seguramente muy oscuro, ¿sí? Seguramente estaba el reflejo de la luna, ¿no? Por el cual ah, vieron algo moverse, pero ahora vamos a ver. Y las horas del día se contaban desde la primera hora, 6 de la mañana, hasta la duodécima hora, ¿no? Entonces cuando lean hora uno significan las 6 de la mañana, ¿sí? Eso es interesante saberlo porque nos ayuda a entender mejor el texto. Y dice que Jesús estaba andando sobre el mar. Jesús hizo varios milagros en el mar de Galilea, ¿sí? Jesús calmó la tormenta anteriormente en Mateo 8, donde le dijeron, Jesús, sálvanos que perecemos. Jesús estaba durmiendo en ese momento y lo despiertan, ¿no? Y le dicen, Jesús, sálvanos. Y él les contesta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Luego Jesús camina sobre el agua, ese es nuestro relato de hoy. Luego la pesca milagrosa, eh, que es cuando Jesús los ayuda a pescar y Pedro le termina diciendo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y luego hay una segunda captura milagrosa, ¿no? Ah, entonces Jesús había hecho varios milagros en el mar de Galilea, hizo varios milagros en el mar de Galilea. Y cada uno de estos milagros comprueban que Jesús tenía total autoridad
sobre la naturaleza. ¿Ok? Entonces andar sobre el mar no era gran cosa para él, ¿no? Es más, crear el universo de la nada no era gran cosa para él, ¿no? El versículo 26 dice, y los discípulos al ver a Jesús andando sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Claro, justamente por eso, ¿no? Por lo que Carlos había comentado, que seguramente estaba muy oscuro y no veían muy bien qué era lo que se estaba moviendo por ahí. Eh, Dice, se turbaron, es decir, se agitaron, se alteraron, se aturdieron, estaban aterrorizados. Ah, aparte de estar fatigados por remar 8 horas y avanzar poco, ¿sí? Y fantasma es la misma palabra en griego, dice que es lo que significa es una visión o una aparición de un espíritu, ¿no? No un muerto que conocíamos resucitado o de alguna manera que volvió a este mundo, no. Es una visión nada más o una aparición, ¿ok? El relato paralelo de Marcos nos dice, añade un poquito de detalle acá y nos dice que Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. O sea que lo que realmente vieron fue algo deambulando sobre el mar y en dirección a ellos, ¿no? No es que estaba yendo directo hacia ellos. Claro, estaban en dirección a ellos, pero estaba deambulando sobre el mar. Por eso es que dice que quería pasarlos de largo, ¿no? Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Enseguida, esa enseguida da a entender que Jesús rápidamente les mostró compasión a sus discípulos y no los dejó en suspenso y sufriendo por más tiempo de lo que necesitaban experimentar, ¿sí? Si alguien por favor podría buscar Hebreos 12 del 5 al 7 y otra persona si me ayuda con Santiago 1 de 2 al 4 y otra persona con Hebreos 11 del 36 al 40 y yo voy a leer Romanos, ¿sí? Sí, básicamente lo que vamos a ver acá es porque muchas personas se preguntan, ¿para qué sirve o por qué Dios permite el sufrimiento? ¿No? Yo conozco un par de personas que utilizan justamente este argumento para decir no hay Dios. Porque si Dios fuera todopoderoso, ¿por qué permitiría que niños mueran y que pase esto y que pase el otro? No es un argumento muy común para ser agnóstico, por lo menos, si es que no llega a ser ateos, ¿no? ¿Alguien tiene Hebreos 12 del 5 al 7? ¿Sí? Excelente. Sí. Entonces ahí se ve que Dios disciplina a sus hijos, principalmente, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene Santiago 1 del 2 al 4? Ok. Buenos días, Claudia. Exacto, gracias. Sí, las pruebas nos perfeccionan, básicamente, ¿no? Es lo que Dios utiliza muchas veces para refinarnos, ¿sí? ¿Y alguien puede leer Hebreos 11? Claro.
Y ahí muestra, ¿no? Las tremendas pruebas que sufrieron esos hermanos, ¿no? Y todo era para llegarlos a la perfección, ¿no? Es decir, que estando en esas pruebas, ellos ejercían la fe que Dios les había dado para confiar todavía en Él, ¿no? Eh, Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, es decir, todas las cosas que nos pasan en la vida. Y todos hemos pasado por muchos problemas, ¿no? Desde niños, algunos de nosotros, hasta adultos, ¿no? Y todas las cosas trabajan para nuestro bien, ¿sí? Algunas cosas las podemos utilizar para, para, para simpatizar con aquellos que también las pasan y otras cosas nos hacen más fuertes en nuestra fe, ¿sí? Pero todo nos ayuda y todo es para nuestro bien, ¿sí? Ah, entonces Jesús les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Ese soy yo, algunos teólogos dicen que Jesús intencionalmente utilizó esas palabras, que en el griego es ego aimi, que es lo mismo que se utiliza en Éxodo 3:14, cuando Dios se identifica a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y así dirás a los israelitas, yo soy, ¿no? En la Septuaginta, que es la versión en griego del texto hebreo del Viejo Testamento que los discípulos utilizaban, ese yo soy se traduce como ego aimi, ¿ok? Entonces muchos teólogos dicen, él dice soy yo y cada vez que dice soy yo está haciendo referencia a ese texto. No necesariamente, ¿no? Como otro comentarista dice, Mateo puede estar empleando esta frase de manera coloquial, es decir, soy yo, Jesús, ¿sí? Pero sí es verdad que hay veces que Jesús utiliza el soy yo para identificarse como, como Jehová, como Yahvé, ¿no? Eso lo vemos en Juan 8:24, que dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ahí claramente está haciendo referencia a Éxodo 3:14, ¿sí? El versículo 28 dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Aparece como es usual la naturaleza impulsiva de Pedro, ¿ok? Este relato establece a Pedro como el portavoz de los discípulos en el Evangelio de Mateo. Ahora, es interesante saber de que tanto Marcos y Juan contienen los relatos paralelos de Mateo 14, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Que es cuando Jesús caminó sobre el agua. Pero solo Mateo da este episodio de Pedro. Eso lo ven a la hora que hacen un análisis paralelo de los evangelios sinópticos, ¿ok? Y le dice, si eres tú, esto parece indicar que la lluvia y el viento les está dificultando a los discípulos reconocer claramente a Jesús, ¿no? Si eres tú, mándame que vaya, dice. Dese cuenta de la palabra que está utilizando Pedro acá. Dice, mándame, ¿no? Pedro no le dice, déjame ir hacia ti, o sino, mándame. Es decir, dame la palabra de mando. Manda, ordena que vaya a ti sobre las aguas. Ese es un detalle importante porque en Marcos 5, cuando Jesús resucita a una niña, le dice, niña, a ti te digo, levántate, ¿no? La niña estaba muerta y él estaba simplemente operando su palabra de mando, ¿sí? Y en Juan, cuando levanta a Lázaro, hace exactamente lo mismo. Le dice, Lázaro ha muerto y luego le dice, Lázaro sal afuera, ¿sí? Que es lo mismo que pasa en Génesis 1:3, en la creación, cuando Dios dice sea la luz y hubo la luz. Es una palabra de mando. Entonces, Pedro, conociendo muy bien el Viejo Testamento, le dice, mándame que vaya a ti, ¿ok? Dame la orden, básicamente, ¿no? También había visto a Jesús sacar a demonios de gente. Les decía, sal de ahí, y ellos salían, ¿no? Es esa palabra de mando en la que Pedro confía, ¿ok? Porque lo que estaba por hacer era algo que nunca antes nadie había hecho, ¿ok? Y Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame.
No, el viento era tan fuerte antes como después de que Pedro saliera del bote. Entonces, ¿qué es lo que cambió en Pedro? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto? ¿Qué es lo que cambió? ¿Algo cambió? Quizás el viento se fortaleció. No, ya están en una tormenta muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Antes de subir de pisar el mar, Pedro se concentró, fijó sus ojos en el poder sobrenatural de Cristo, ¿sí? Y después de pisar el mar, Pedro quitó su mirada de Cristo y de su poder sostenedor y se concentró en el poder de la naturaleza, en sus sentimientos, que en ese caso era miedo, y en su necesidad inmediata y básica de seguridad. Eso fue lo que pasó. Le quitó los ojos a Cristo, ¿sí? Quitó los ojos de Cristo. Y Pedro era pescador y buen nadador, eso lo sabemos por Juan 21. Pero una cosa es ver un tornado en la televisión y otra cosa es estar en el ojo del tornado, ¿sí? Por eso cuando un hermano, ah, a un hermano o hermana le pasa una tragedia, ¿no? Pierde un hijo, un esposo o algo. Wow, realmente a mí nunca me ha pasado, entonces me es difícil, naturalmente, simpatizar mucho con esta persona, ¿no? Pero Jesús no era así. Jesús sí simpatizaba completamente con nosotros, ¿no? Y lloraba con los que estaban llorando y se alegraba con los que se estaban alegrando, ¿no? Am, Cuando Pedro se dio cuenta de que iba a terminar hundiéndose con ese mar y viento tempestuoso, hizo lo correcto, dándonos el ejemplo de, de que lo que él hizo fue se tiró con una especie de confianza desesperada al Señor Jesús para que lo salve. Eso fue lo que él hizo, ¿sí? Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice extendiendo. ¿Por qué? Porque Pedro no hubiera podido llegar a agarrarse de Jesús para salvarse él mismo. Fue Jesús el que tuvo que extender la mano para proveer aquello que Pedro era incapaz de alcanzar, la mano segura del Salvador. Y luego le dice, hombre de poca fe. No, Jesús utiliza esta frase con los discípulos cuando ellos dudan de la capacidad que Dios tiene para cuidarlos. ¿Sí? Eso lo vemos en estos 4 versículos, ¿no? Eh, Cuando habla acerca de la hierba del campo y luego les dice hombres de poca fe. En Mateo dicen, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y acá en Mateo, dice, que es el relato que estamos leyendo, utiliza exactamente la misma frase, ¿no? Hombre de poca fe. Y Mateo 16 dice, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? Entonces Jesús utilizaba eso cuando ellos dudaban de la capacidad que Dios tenía para cuidarlos, ¿sí? Estoy yendo un poquito más rápido porque veo que no nos queda mucho tiempo. Y luego dice, ¿por qué dudaste? ¿No? Esta reprimenda por la desconfianza de Pedro no se la administró mientras que se hundía, ¿no? Sino una vez que Cristo lo había tomado de la mano, primero haciendo que fije su mirada nuevamente en él, revitalizando su fe, y luego haciéndole caminar nuevamente sobre el mar. Fue una represión amorosa, una que no destruye la fe de uno, sino que ayuda a que uno se enfoque en lo que verdaderamente importa, en Jesús. ¿Ok? Luego dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. No fue una mera coincidencia que el viento justamente se calmara en ese momento, ¿no? Ese fue un milagro más. Es más, en Juan 6, que es el texto paralelo, dice que los discípulos se alegraron de aceptarlo en la barca y que inmediatamente la barca llegó a tierra. Es decir, otro milagro más, ¿no? O sea que de la nada aparecieron en la costa, ¿sí? Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. ¿Está bien adorar a Jesús? Mucha gente cree que solamente se debe adorar al Padre, ¿no? Pero vemos que cuando lo adoraron, Jesús no los corrigió, ¿no? Que es otra cosa que ah, otras personas sí han tenido que hacer cuando se han arrodillado ante ellos o los han adorado, ¿no? Am, Acá se ve que a Pablo se le postran a los pies
Y él dice, hey, ponte de pie, que yo también soy hombre. Y en Apocalipsis 22 se ve que Juan, el apóstol Juan, se le postra a un ángel, ¿sí? Y el ángel le dice, hey, no hagas eso, que yo soy consiervo tuyo. Pero está bien adorar a Jesús. Y eso es claro porque Él es Dios, ¿no? ¿Y cómo sabemos que Él es Dios? Porque en la Biblia por todo lado lo dice, ¿no? Está bien claro para el que quiere reconocerlo, ¿no? En Juan 20:28 dice, Señor mío y Dios mío, le dice Tomás a Jesús, mi Señor y mi Dios, le dice. Y en Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús, ¿no? Claro, los testigos de Jehová acá manipulan algunos de estos versículos, ¿no? Muy claramente. Pero eso es lo que dice el original, ¿ok? Y la introducción de Segunda de Pedro básicamente dice lo mismo, ¿no? Dios y Salvador, Jesucristo. Los dos es Jesucristo, ¿ok? Y hay un detalle muy, muy interesante en Hebreos 1, que no lo voy a leer por la falta de tiempo, pero básicamente en Hebreos 1, cuando lo estudian, se da cuenta de que Dios Padre dice del Hijo algo, luego dice de los ángeles algo, y Dios Padre luego le dice a Dios Hijo y lo llama Dios, porque tu trono, oh Dios, dice en Hebreos 1. Dios Padre le está diciendo Dios a Dios Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios Hijo, ¿sí? En verdad eres hijo de Dios. Los discípulos conocían el Viejo Testamento y cómo se mostraba a Dios sobre las aguas, ¿no? Acá en Job se ve que Jehová anda sobre las olas del mar. Y en Salmo dice, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Entonces los discípulos conociendo eso decían, wow, ahora Jesús está caminando sobre el mar, cuando es Jehová el único que puede caminar sobre el mar, ¿sí? O el que camina con toda su propia autoridad sobre el mar, ¿no? Esta afirmación de eres el Hijo de Dios responde a la pregunta que los discípulos mismos habían tenido anteriormente, en la experiencia anterior, en la tormenta anterior, ¿no? En donde ellos terminan preguntándose quién es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen, ¿sí? Ahora, vemos a lo largo de Mateo que Satanás ya había reconocido quién era Jesús, ¿no? Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, es decir, ya que eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y los demonios también ya habían reconocido que quién era Jesús, cuando le dicen, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿No? Pero esta era la primera vez que en el Evangelio de Mateo los discípulos confesaban la verdadera identidad de Jesús, que Jesús era el Mesías divino enviado por Dios, ¿sí? Y esto es un presagio a la gran confesión de Pedro en el capítulo 16, versículo 16, cuando Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y bueno, llegan a Genezaret, Jesús cura a todos los que tenían algún mal, ¿ya? Vamos a leerlo para completar nuestro estudio. Dice, terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados, ¿no? Ah, acá en el texto paralelo de Marcos, vemos que Jesús y sus discípulos, cuando llegaron a Genezaret, em, pasaron por toda la región y curaron a todos los enfermos de la región, ¿no? Porque les traían todos los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que él estaba, ahí estaban los enfermos, ahí llevaban los enfermos. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían los enfermos en las plazas para que siquiera el borde de su manto tocara a los enfermos y los curaran, ¿sí? Básicamente Jesús eliminó la enfermedad de toda esa región, ¿ok? Como conclusión, ya que son las 10, dice, a aquellos que no conocen lo que es que Jesús les extienda la mano y los sostenga para salvarlos, Jesús les dice en Mateo 11, vengan a mí,
todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Eso es algo que solamente Jesús puede proveer, descanso para sus almas, ¿ok? En caso de que no conozcan a Jesús, ya, ¿no? Y en Proverbios, Dios dice, vuélvanse a mi reprensión, y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. Y luego viene y les da una advertencia. En el versículo 24 dice, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Por eso en 2 Corintios 6:2 dice, hoy, ¿no? Es el tiempo propicio, hoy es el día de salvación. Así que si no conocen a Jesús, tienen que depender y que llamarlo y extender la mano a Él, porque Él los va a recibir con brazos abiertos, ¿no? Y para nosotros los que sí conocemos a Jesús, los que hemos sido rescatados y salvados por Jesús, simplemente les digo que hay que mantenernos con los ojos fijos y puestos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, sin dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, ¿no? Termino leyendo primera de Juan, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a dejar las preguntas para después de la oración, así que acompáñenme en oración, por favor. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por tu texto. Es tan claro y las partes que no son tan claras tienen una solución, una respuesta. Gracias, gracias por este relato en el que nos muestras la dependencia que todos tenemos físicamente y espiritualmente en ti. Ayúdanos a aprovechar todo lo que tú nos das y sigue educándonos y guiándonos en el camino de la verdad, por favor, y santidad. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.